Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un tema que es atípico para las características de nuestro canal, pero yo creo que vale la pena. Y sobre todo porque nace de la preocupación de unos cuantos amigos en una conversación que teníamos. Los noté profundamente pesimistas, pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito también para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, recuerden que ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y decía que nació este tema de la conversación con unos amigos profundamente pesimistas, y pesimistas por lo que está aconteciendo en el mundo. No sé qué tanto haya contribuido porque ellos vieron algunos de los videos que tengo en la primera etapa de este proyecto de Néstor Armando Alzate y lógico, en el que hablaba sobre qué está ocurriendo en el mundo, para dónde va el mundo, qué podemos esperar en el futuro. Y lógico que esto concita incertidumbre, miedo, recelo, desasosiego, vacilación. Todos esos términos que he mencionado son al mismo tiempo sinónimos de incertidumbre. Pero ese es quizás uno de los grandes miedos de la humanidad a lo largo de toda su historia. Y lógicamente que por eso mismo siempre hemos tenido hombres, épocas en las que se intenta buscar un lugar mágico. Por eso prácticamente todas las sociedades tienen siempre un Edén, un paraíso. Está el Valhalla de los nórdicos, el jardín de las Huríes de los musulmanes, el paraíso nuestro, el Edén, para no mencionar sino esas tres quizás de las más conocidas. Pero en el imaginario de la gente siempre han existido esos sitios ideales o esas sociedades ideales en las que desaparece la mentira, el robo, el asesinato, la envidia, el egoísmo, la mezquindad, y que todos vivimos en armonía y como hermanos. Y eso necesariamente es una utopía. Y por eso precisamente esa palabra utopía quiere significar algo que es inalcanzable, que no se va a conseguir, pero nace o es el título de un libro escrito por Santo Tomás Moro, que él ahí describía una sociedad idílica en la que todos éramos hermanos o todos eran hermanos, todos compartían todo. Todos se alegraban de lo bueno que les ocurría a los demás. Todos se entristecían con lo malo que le ocurría a los demás. Es decir, una sociedad perfecta. Y por eso han aparecido lugares fantásticos a lo largo de la historia y se han dado expediciones para ir a buscarlos. Obviamente que no los han podido encontrar. Recuerdo así a vuelo de pájaro Shangri-La, Shambhala, el reino del preste Juan de Ita, y como estas otras, más aquellos libros que como utopía, el libro de Tomás Moro, han intentado construir esa sociedad, o por lo menos pregonar ese tipo de sociedad, quizás teniendo como punto de partida el hecho de que no es imposible construir una sociedad de estas características. Y recuerden también ustedes el otro libro, Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Todo esto nos indica que, en principio, el ser humano siempre ha intentado, gracias a esas características muy particulares y especiales, de tener la capacidad de abstraerse, y si de abstraerse, entonces construir ideas, y las ideas plasmarlas en realidades. Y que además de eso todo está acompañado de sentimientos que son o positivos o negativos, pero que son característicos del ser humano. Ningún animal, aunque manifieste su afecto, pues ninguna otra especie más bien, manifiesta su afecto, manifiesta su ira, está regido por esa parte primitiva
del cerebro, que es lo que se llaman el cerebro reptiliano, pero que no tiene nada que ver con aquellos de los que dicen que son extraterrestres que vienen para acá, sino que se refiere a la parte más primitiva del cerebro, en donde está alojada la noción de jerarquía, está ubicada también la territorialidad, la perpetuación de la especie como un imperativo, la comida, porque la comida está asociada a territorio, territorio está asociado a congregación, congregación está asociada a perpetuación de la especie, en fin, todas esas cosas. Y por lo tanto el ser humano es diferente, y como vive en un mundo que él mismo construye a partir de lo que piensa, y que tiene la capacidad no solamente de pensar, sino de plasmar aquello que piensa, y que es el sumum de la inteligencia. Y precisamente por eso, a diferencia de los otros, de las demás especies, es lo que llaman un animal inacabado. Inacabado en el sentido de que todos los días puede hacer más. De hecho, siendo quizás la especie más vulnerable de todas. Está en la cima de la creación. No tenemos alas, no producimos veneno, no tenemos garras, no tenemos una gruesa capa de grasa bajo la piel para paliar el frío, no tenemos un pelaje abundante también con la misma finalidad. Mientras que todas las demás especies están hechas para lo que necesitan para supervivir. El águila tiene una vista penetrante y encuentra una víctima a kilómetros de distancia. El tigre tiene dientes y garras tan supremamente poderosas para desgarrar lo que sea. Las serpientes inoculan veneno. Es decir, cada una tiene una característica que le permite sobrevivir. El ser humano no tiene nada de eso, pero con todo y ello, con su inteligencia, ha logrado equiparar esas carencias frente a las potencialidades de todos los demás animales. Pero lo ha superado, porque con inteligencia, a pesar de que físicamente está en desigualdad de condiciones con los demás, es superior, porque ha llegado a una escala de tecnología que puede acabar con una especie simplemente oprimiendo un botón o alando un gatillo. Y eso precisamente nos lleva a que ese ser humano, en contraste con los animales, siempre está planteando todo desde el término de la incertidumbre. Los animales, las especies, las demás especies, hacen lo que tienen que hacer. Salen a cazar, pero por la mañana no se echan la bendición para salir a cazar. Ni se arrodillan, ni hacen plegarias, no dejan testamentos, no dicen yo vuelvo por la tarde o nos vemos en una semana. No, saben lo que tienen que hacer y salen a hacerlo. No sé si conscientemente, obviamente que lo que estoy diciendo podría parecer una defecio, si tengan noción de triunfo, de fracaso, no sé, salen y van a ver qué es lo que va a pasar. Y en el caso de los felinos muchas veces pasan días sin poder tener éxito en una cacería. Y hay otros días que salen y se encuentran la presa y la cazan inmediatamente. Pero en uno y otro caso no llegan exultantes de gozo cuando logran la presa inmediatamente, ni llegan lamentándose cuando no pueden cazar. Saben que al otro día se tienen que levantar y salir otra vez a cazar. Y que dentro de esa cacería no son conscientes, pero mirándolo desde nuestra perspectiva sabemos que hay dos alternativas. O triunfan o pierden. Pero nosotros sí somos muy conscientes de eso, de si triunfamos o perdemos. Y eso nace a partir de ese principio de incertidumbre, que justamente es algo que, por no pertenecer a una característica física, biológica, entonces es muy incierta, y esa incertidumbre de la que estoy hablando
es la que hace que muchas veces nos paralicemos. Y la incertidumbre, como la muerte, no son solamente connaturales con el ser humano, sino compañeros de viaje. Todo produce incertidumbre. Y como todo produce incertidumbre, muchas veces nos quedamos quietos para no arriesgarnos, porque tal vez lo contrario de esa incertidumbre sería arriesgarnos. No nos arriesgamos, nos da miedo. Nos da miedo lo que puede pasar. Nos da miedo de algo que, al no saber de qué se trata, pueda herirnos, afectarnos o simplemente diluirse eso que estamos buscando, y entonces implicaría esto tener que volver a partir de cero. Y tal vez eso nos da miedo, esa incertidumbre. Y lo que está ocurriendo en el mundo es justamente eso, la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Miren el planeta entero. Es un escenario en el que el principal protagonista es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Qué va a pasar con el cambio climático? ¿Qué va a pasar con estos eventos que se están dando de manera tan atípica? Tsunamis, derrumbes, aludes, incendios. Y peor aún, el miedo. Ahora, yo creo que por primera vez en la historia, que tenemos un miedo cerval, que nace de esa incertidumbre, porque ha aparecido un bichito, un virus que no lo podemos ver, que ni siquiera los científicos han podido definir si es un ser vivo o no, y que lo único que saben es que para poder activarse tiene que meterse dentro de un huésped que le da las condiciones de clima y de alimentación suficientes como para que se activen, y ahí aparecen los virus. Y entonces tenemos esa incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? ¿A cuántos va a matar? Estaré entre ellos. Y si se le agrega la situación política, entonces, si ganan estos, ¿qué va a pasar? Si ganan aquellos, ¿qué es lo que va a pasar? Esa incertidumbre de las personas que tienen que salir de sus países de origen a tratar de buscar una redención, una oportunidad de vida, y salen con esa incertidumbre. Pero la incertidumbre también que tienen los que deben recibir, los que se supone que tendrían que tenderles la mano, y que en un momento dado lo que hacen es antes rechazarlos, precisamente por esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. En un momento dado ellos nos van a invadir, nos van a quitar lo que tenemos. Y así por el estilo. Y uno dice, ¿hasta qué punto? Si bien es cierto, es algo connatural con el ser humano, ese temor a lo desconocido, a aquello que no podemos manejar, aquello que no podemos controlar, también se plantea uno la pregunta es, ¿hasta qué punto esto es inducido? Quieren que vivamos en incertidumbre. Las élites que dominan en esta incertidumbre de mantenernos a toda hora con ese miedo, esa aprensión de lo que va a ocurrir. Y entonces ahí es donde aparecen diciéndote que ojo que va a ocurrir esto, ojo que este bicho no se va a ir, ojo que desde aquí van a atacar estas fuerzas de esta orientación y desde aquí van a responder estas otras fuerzas de esta otra orientación. Es decir, casi que, hombre, es que tengo que traerlo también a colación. Ahora todo el mundo tiene miedo a comer. Entonces, a donde quiera que uno va, le dicen, le sirven algo. Entonces, hay demasiados carbohidratos, hay muchos almidones. No, es un carbohidrato con un yo no sé qué y con una proteína. Y mucha ensalada, porque hay que comer sano. Le metieron a la gente esa incertidumbre, ese miedo, de que todo tiene que ser como nos dicen otros. Yo no discuto
que haya razones de tipo, nutritivo, claro que sí. Que haya otros elementos de tipo psicológico también. Pero eso no significa que a toda hora al hombre lo tengan que, ey, ojo que no te puedes comer eso, ojo que no puedes hacer esto. Es esa incertidumbre, ¿qué hago, qué no hago? ¿Para dónde voy? Y te siembran además esa incertidumbre de no saber qué va a ocurrir mañana. Y que cada paso que dan los líderes del mundo, a continuación llega el miedo al desenlace. Es que ojo que fulano va a hacer esto y va a acabar con esto. Ojo que allí va a ocurrir tal cosa. Entonces, ¿hasta qué punto al inducir esa incertidumbre, ese desasosiego, esa desazón, lo que hacen es mantener al hombre ocupado en sus propios miedos para que no pueda decidir por sí mismo? Decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Listo. Pero es que las circunstancias yo no las puedo cambiar. Es decir, yo no las puedo crear. Hay cosas en las que puedo crear circunstancias, pero en lo que es en el orden natural, las circunstancias vienen en el paquete. Esas son las circunstancias. Si está lloviendo, está lloviendo. Si hay demasiado calor, está haciendo demasiado calor. Pero es algo que el hombre no puede controlar. Y eso le produce incertidumbre porque no puede controlar. Pero ahí es donde aparece esa capacidad del hombre para entenderlo todo y a partir de ese entendimiento intentar solucionar aquello que lo está afectando. Bueno, hay soluciones que son contraproducentes. Estamos hablando si está haciendo mucho calor hay que prender el aire acondicionado, pero si prendemos el aire acondicionado estamos afectando el medio ambiente. Ese es otro cuento. Todo lo que hacemos entonces afecta el medio ambiente, que de hecho es así. Y entonces tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con el planeta. Y aquí es donde uno tiene que voltear la película para empezar a decir, un momentico, ya no puedo solucionar esto, pero por lo menos sí puedo hacer algo en función de neutralizar, detener, ralentizar eso, aunque sea por unos instantes. Y yo no digo que la incertidumbre y ese miedo que conlleva la incertidumbre sean malos, no, son instintivos y nos ayudan a sobrevivir. Pero cuando se van del otro lado son demasiado destructivos. La cuestión es, sí, el miedo es connatural con el ser humano, pero uno no se puede dejar paralizar por el miedo. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Qué tal Alejandro Magno que se detenga antes de una batalla porque la incertidumbre de no saber cómo va a ser el desenlace, entonces lo paraliza? Y así por el estilo. No. Yo creo que, si bien es cierto, hasta cierto punto es saludable esa incertidumbre que conlleva miedo, no menos cierto es que se tiene que convertir en motor antes para actuar. Precisamente como no sé qué es, entonces voy a ver de qué se trata. Para eso se tiene que revestir, no digo de valentía, pero sí revestirse de, pongámoslo en otros términos, revestirse de decisión, de determinación, estar dispuesto a. Muchas veces está expuesta a la vida. Pero ¿cómo sería de triste la vida si nunca hiciéramos nada, precisamente por la incertidumbre? ¿No? Yo no lo hago porque tengo miedo de hacerlo, porque no sé qué va a pasar. He ahí el por qué se refugia el hombre en el pasado, porque ya lo que ocurrió, ya supo el desenlace y listo. Eso no le produce miedo. Lo que le da miedo es lo que ha de venir, y lo que ha de venir lo paraliza para hacer lo que tiene que hacer hoy. Hoy hay que hacer esto, hagámoslo. Hay posibilidades de que resulte bien o resulte mal, pero yo creo que eso
a la hora de la verdad, es algo que el hombre no puede ignorar. No, esto es, entonces es lo que es y vamos a ver qué pasa. Un amigo mío dice que lo que esté flojo que se caiga. ¿Que se caiga? Yo no creo que haya nada más edificante, constructivo y fructífero que una buena crisis. De las crisis han salido todos los avances y todas las soluciones. Y cuando hablo de crisis estoy hablando también de guerras, por ejemplo. Todo lo que sucede ha surgido de las crisis. Siempre hay que, como que necesitamos que nos pellizquen para empezar a pensar, ve, esto se puede hacer por aquí o se puede hacer por allí, yo no me puedo quedar aquí. Y este yo creo que es un momento de esos, en los que tenemos que apropiarnos de nuestras vidas, asumir nuestro destino como es y a ver qué puedo hacer con él. Riesgos, claro, muchos. Pero el peor riesgo es no arriesgarse, porque te quedas quieto y cuando te quedas quieto te puede pasar lo de los dos sapitos que estaban en una olla. Alguien le metió candela a la olla con agua y apenas empezó a subir la temperatura, uno de los sapitos dijo, no, yo aquí no me quedo, y saltó. Y el otro dijo, no, esta agüita está muy rica, muy deliciosa. Cuando se dio cuenta estaba cocinado. Yo creo que a veces tenemos que saltar del estanque, tenemos que saltar de la olla. Y eso implica un riesgo, pero el riesgo tiene su recompensa. Así que quería abordar este tema, un tema más como reflexivo, precisamente por esta conversación con estos amigos, y decirles, hey, no tengamos miedo a lo que está ocurriendo. Hagamos algo, hagamos lo que tenemos que hacer. Eso implica acción, y la acción siempre es un riesgo. Si le tememos tanto a la incertidumbre, nos quedamos, esa incertidumbre que nos indica qué puede pasar, ahí nos vamos a quedar. No va a pasar nada. Y eso es lo que aprovechan quienes detentan el poder, que tengamos suficiente incertidumbre y suficiente miedo para que nos quedemos quietos y puedan hacer con nosotros lo que les dé la gana. Quería abordar este tema, ya les dije, es absolutamente atípico y es más como una reflexión que otra cosa. No sé si estén de acuerdo conmigo o no. Si es así, me gustaría escuchar comentarios. Y si no lo es, también me gustaría escuchar sus comentarios. Y si les gusta, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Después de esto que hemos hecho atípico, volveremos a nuestro ritmo normal. Ya lo sabrán y tenemos temas muy interesantes en los próximos capítulos. Por ahora, no sé si lo que les he dicho sea lógico o ilógico. Son ustedes quienes deciden. Chao.